Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que en esta hermosa tarde nos acompañan en este tiempo durante el segmento Reforzando las Estacas. Estamos alegres, estamos contentos, estamos agradecidos con Dios por todo lo que Dios está haciendo, por lo que Él hace. Y sabemos que Dios tiene el control de tu vida, tiene el control de nuestras vidas. Y sabemos que Él quiere hacer grandes y hermosas cosas con cada uno de nosotros, con sus hijos. Por eso, en esta tarde, le doy gracias a todos los hermanos que estén uniéndose a nosotros en este tiempo, que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en este segmento Reforzando las Estacas, porque la palabra en Isaías 54 nos dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seamos escasos. No seamos escasos, alarguemos nuestras cuerdas y reforcemos las estacas. En este tiempo el pueblo del Señor necesita ser fortalecido en la fe, porque como dice en ese mismo capítulo 54 de Isaías, el versículo 3 nos dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Nos extenderemos a la mano derecha y a la mano izquierda, y nuestra descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Así que nosotros, como pueblo del Señor, nos fortalecemos en el Señor cada vez, nos unimos más a Él, y aquellos que están un poco alejados, pues abrimos nuestros ojos y nos acercamos más al Señor, porque el Señor dice: todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y ese es nuestro Señor, ese es nuestro Padre, al que nosotros servimos, amamos, adoramos y honramos. Así que en esta tarde vamos a unirnos y pidiéndole al Señor que nos dirija, que sea bendiciendo las vidas de todos mis hermanos y amigos que se unen con nosotros en esta tarde para ser edificados por la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que nos vivifica, la que nos enseña, la que nos corrige, nos redarguye, nos enseña el camino por el cual nosotros necesitamos caminar. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que tenemos que esforzarnos cada vez por buscar el rostro del Señor para caminar como Él quiere que caminemos en esta tierra. Un hermano pastor dice y decía que antes de caminar en las calles de oro y el mar de cristal, tenemos que aprender a caminar en las calles aquí en la tierra y caminar como el Señor nos ha llamado, mientras que vamos y llevamos fruto y nuestro fruto permanece. Necesitamos nosotros permanecer en la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y del cual nos dice en el capítulo 15 de Juan que separados de Él nada podemos nosotros hacer. Él es nuestra guía y nuestro sustento. Le damos gracias al Padre por ti y pido al Señor que supla todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Que aumente tu fe, que aumente mi fe, porque nuestra fe es aumentada por medio del oír la palabra del Señor. Es por el oír la palabra del Señor. Así que el Señor aumente nuestra fe cada día, que escuchemos palabra de Dios, palabra de vida, la que nos sustenta, la que nos dirige y la que nos guía y nos lleva al Padre. Amén. Así que vamos a estar hablando bajo el tema: tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, amados hermanos y amigos. La palabra nos dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. En Romanos 12:3. Sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. Y a veces nosotros le pedimos al Señor y vemos que el Señor nos bendice. Y a veces cuando nosotros vemos que Dios nos bendice y permite diferentes pruebas en nuestras vidas, diferentes situaciones, y salimos bien, nosotros a veces nos ponemos medios engreídos y pensamos que Dios está ayudándonos porque nosotros lo merecemos. Porque fue por nuestra propia fuerza, fue porque yo soy yo, porque tú eres más lindo, más linda, más talentoso, o porque tú tienes un título, un grado, o porque tienes un don especial que el Señor te dio, o porque tienes unas habilidades que más nadie tiene. A veces nos tornamos un poco engreídos y a veces se nos suben los humos, como dicen por ahí. Pero la palabra del Señor nos exhorta a que ninguno de nosotros tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos ayuda, cuando Dios nos auxilia, cuando Dios nos favorece, cuando Dios permite pruebas en nuestras vidas, no es para que nosotros nos alejemos de Él.
Al contrario, es para que nos acerquemos más a Él, para que le demos gloria a Él, porque sabemos que todo lo que tiene que ver con nosotros, mientras estamos en esta tierra, separados de Él nada podemos hacer. Así que toda la gloria y toda la honra se la damos al Señor. Y tampoco es para que nos creamos ahora los más consentidos de Dios, porque a veces no merecemos que el Señor nos favorezca. Sin embargo, Dios sigue siendo Dios. Él es fiel por su misericordia, por sus favores, como dice el Salmo 103, por sus favores y misericordias. Él nos ayuda y extiende la mano, esperando que nosotros tornemos nuestra mirada a Él y enderecemos nuestros caminos. Seamos fortalecidos por Él para vivir y caminar en esta tierra como a Él le agrada. Así que vamos a hacer énfasis especial en Romanos 12:3. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Lo que nos sugiere, hermanos, que todos nosotros hemos recibido de parte de Dios una porción de fe. Una porción de fe. Y la palabra nos dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. La Biblia nos habla en el capítulo 17 de Lucas de 10 leprosos. Y yo quiero leer lo que dice esa porción en Lucas 17, el verso 11 al 19, dice la palabra del Señor. Y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba Jesús por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. No se avergonzó, hermano. Y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Gracias, Señor, por tu palabra. Jesús dijo: no fueron 10 los que fueron sanos, y los otros 9, ¿dónde están? Hermanos, en este tiempo seremos nosotros de los 9. Seremos nosotros de los 9, hermanos. Hemos tenido tanto alto concepto de nosotros que creemos que todo lo que hemos podido alcanzar hasta el día de hoy ha sido por nosotros. Examinemos nuestro corazón. Es parte del proceso que debemos caminar todos para crecer y madurar en el Señor. Amén. Para reforzar nuestras estacas en este tiempo en el cual el Señor nos ha llamado. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, porque a veces solo nos enfocamos en ser sanados, en que nuestra necesidad sea suplida. Y como dice la palabra, a veces le pedimos al Señor y le pedimos mal. Le pedimos para satisfacer nuestros propios deleites y nuestros propios deseos. Acudimos al Señor para pedir lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso que yo necesito. Acudimos a Él con un enfoque totalmente distorsionado para satisfacer o llenar una necesidad momentánea. A veces nuestro enfoque está solamente en las cosas materiales, está solamente en alcanzar y mirar los panes y los peces. Y nos olvidamos que el propósito por el cual Jesús vino a la tierra, el propósito por el cual Él murió, fue para que ninguno se pierda, sino que todos alcancemos la salvación. Y vemos en este relato que hemos leído que los 10 leprosos, los 10 fueron sanados. Pero luego dice la palabra
que por la fe del samaritano, que regresó a darle gloria y gracias a Dios, fue salvo. De los 10 fueron sanos. 9 fueron sanos. 1 recibió la salvación. El Señor le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, ¿de qué nos vale ganar el mundo si perdiéramos el alma? ¿De qué vale pedirle al Señor tantas cosas y el Señor nos da y nos suple? Porque Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. El Señor no quiere que nosotros estemos pasando necesidad. El Señor sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidad. La palabra aún dice que antes de que nosotros abramos nuestra boca para pedirle, ya Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él ha prometido darnos lo que necesitamos. A veces nosotros nos antojamos, nos desenfocamos y nos desviamos. Pero este es el tiempo de que nosotros reforcemos nuestras estacas en la palabra del Señor. Enfoquemos nuestra mirada para corregirnos en nuestro andar, corregirnos en lo que tengamos que corregirnos, porque nosotros vivimos por fe y no por vista. Los 10 acudieron al Señor. Los 10 reconocieron que deseaban y necesitaban su ayuda. Clamaron a Él. Los 10 fueron favorecidos por Dios, como muchos de nosotros hemos sido favorecidos por el Señor. Muchos de nosotros seguramente antes de conocer al Señor, antes de servir al Señor, podemos recordar todas las veces que el Señor nos favoreció y nos ayudó, aún estando nosotros dándole la espalda al Señor, viviendo a mi manera, haciendo lo que me antoja, no teniendo temor ni respeto a Dios. Y aún así, cuando teníamos necesidades, el Señor nos favorecía, nos guardaba, nos protegía y nos suplía. Y muchas veces pasaba el tiempo y nos tornábamos más consentidos, más egocentristas, más yoístas, pensando que todo esto es porque yo me lo merezco. Todo esto es porque yo lo hago bien. Yo sí lo hago bien. Yo sí lo hago bien. Yo sí soy responsable. Yo sí cumplo. Yo sí soy bueno porque yo no bebo, yo no fumo, yo no le hago daño a nadie. Y a veces tenemos esa mentalidad de que todo lo que tenemos o recibimos, todos los favores que recibimos de parte del Señor es porque nosotros lo merecemos. Y realmente, hermanos, nosotros necesitamos reconocer que nosotros no merecemos nada. Nosotros no merecemos nada. El que todo se lo merece es el Señor. Él sí se lo merece todo. Porque la palabra nos dice que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros aún pecadores. Nosotros a veces necesitamos recibir un favor de alguien para responder de una buena manera. Pero el Señor no necesitó que usted y yo nos acercáramos a Él para Él tomar la decisión de entregarse a sí mismo y morir por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino pensemos de nosotros mismos con cordura. Aquellos leprosos se pararon a distancia, porque en aquel entonces la condición de leproso les prohibía la ley acercarse a cualquier ser humano. Así que ellos a distancia clamaron al Señor y le dijo: Señor, ten misericordia de nosotros. Así que lo único que en este tiempo a nosotros nos separa y nos aleja de Dios es el pecado y nosotros mismos. Por eso la palabra nos dice: cuídate de ti mismo. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, hermanos. Cuídate de ti mismo. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. De estos 10 leprosos, ¿qué tipo de pecadores? Seguramente de estos leprosos no todos eran samaritanos. Y sabemos que en aquel entonces los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí.
porque tenían diferentes creencias, diferentes culturas. Los samaritanos y los gentiles servían y adoraban a otros dioses paganos. Y los judíos, los samaritanos no se llevaban entre sí. Pero seguramente nosotros sabemos que de entre esos 10 leprosos, no solamente uno era samaritano, seguramente los otros 9 también había otros samaritanos, también habían judíos, también habían creyentes, también estaban los que seguían la palabra, seguían a Dios, al único Dios verdadero. Sin embargo, dice la palabra que solamente uno volvió a darle gracias y a glorificar al Señor, y era samaritano. Era samaritano. Algo para pensar nosotros, hermanos, en este tiempo. No debemos jactarnos. A veces nos tornamos, como sucedió entre el pueblo en el libro de los Romanos, cuando Pablo le escribe a los romanos, a los judíos y a los gentiles que creyeron en Jesucristo y habían de creer en Jesucristo, incluyéndonos aún a nosotros en este tiempo, donde algunos se pusieron arrogantes, le entraron ínfulas de grandeza porque eran judíos y menospreciaban a los gentiles que acababan de llegar, que se acababan de convertir, que empezaban a caminar en los caminos del Señor. Y Pablo entonces les dice: cuídate, ninguno puede tener más alto concepto de sí que el que debe de tener. Al recibir lo deseado, los 10 leprosos fueron sanados. Y dice la palabra que 9 se fue por su camino nuevamente después que fue sanado. En este tiempo, hermanos, vemos muchas personas que dicen: Señor, necesito tal cosa, ayúdame, sáname, que tengo esta condición, y hablamos de Dios y pedimos oración. Entonces, tan pronto el Señor responde, tan pronto el Señor nos favorece, ¿nosotros qué hacemos? Como estos 9 leprosos, cada uno se va nuevamente por su camino. Olvidamos de regresar a darle gracias al Señor, de glorificar a Dios, de reflexionar, de meditar, de enderezar nuestros caminos y de entregarle nuestra vida a Dios, para que Él obre en nuestra vida y para que Él haga y nos use para la gloria de Dios. El Señor dijo: no fueron 10 los que fueron sanados, y los otros 9, ¿dónde están? Hoy es un buen día para que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos: ¿seremos nosotros de esos 9? Cuando tenemos demasiado alto concepto de nosotros mismos, llegamos a creer que todo se trata de mí. Hay un refrán que dice que el amor y el interés se fueron al campo un día. Pudo más el interés que el amor que le tenía, decía mi abuela. Siempre lo recuerdo. Se entiende que los samaritanos entonces no eran hermanos porque no compartían la misma fe. Pero Dios, hermanos, no hace acepción de personas. La palabra nos dice que Él dice que todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Solo que nos acerquemos a Él, le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón, propongamos en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón cambiar nuestra manera de pensar, nuestra forma de vivir. Todos, dice la palabra, el Señor le ha dado una porción de fe, le ha dado una medida de fe. Y nosotros vemos personas que siempre tienen en su interior un deseo de buscar en el área espiritual. Entonces buscan auxilio y socorro en deidades, en dioses en minúscula, del que les sirven, adoran y siguen porque tienen esa necesidad espiritual, porque el Dios, el creador nuestro, el que hizo los cielos y la tierra, del que dice la palabra que nuestro embrión vieron sus ojos, depositó en nosotros antes de nacer una medida de fe. Una medida de fe en nuestro espíritu. Y es esa búsqueda que tiene el ser humano de satisfacer y de llenar esa necesidad, ese vacío que siente en su interior. Pero lo triste es que a veces escuchamos las voces equivocadas
recibimos y creemos a enseñanzas ajenas a la palabra de Dios y muchos son engañados. Cuando nosotros volvemos a Cristo por medio del escuchar la palabra del Señor, entonces nosotros, dice la palabra, que somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando somos sellados con el Espíritu Santo y le entregamos nuestro corazón al Señor, pues entonces ahora nuestro espíritu vuelve nuevamente a poder tener comunión con el Espíritu Santo de Dios y ser dirigidos por Él, por el Espíritu Santo, por medio del oír la palabra del Señor. El Señor es el Creador y Él ha establecido en su palabra que sea por medio de la predicación de la palabra de Dios que el hombre sea sanado. A Dios le ha placido que sea por medio de la locura de la predicación de la palabra de Dios que el hombre sea salvo. Por tanto, nosotros, la iglesia del Señor, necesitamos asumir la encomienda que el Señor nos ha dado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es nuestra responsabilidad. El Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad le ha sido dada a Él. Por tanto, id y hacer discípulos, predicando la palabra, enseñando que guarden todas estas cosas que os he mandado. Nosotros hemos sido llamados a escuchar la voz de Dios por medio de la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, simbólico. Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos consuela, nos convence, por medio de la predicación de la palabra de Dios. Entonces en Romanos 12, 1 al 3, Pablo escribe, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en Efesios el capítulo 6, 10 nos dice la palabra del Señor, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Lo que hemos alcanzado, hermanos, hasta hoy ha sido por la gracia y por la misericordia de Dios. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Seamos sobrios y velemos. Seamos sobrios y velemos. Entonces, hermanos, para ser fortalecidos en la fe, es necesario acercarnos a Dios cada día. Cada día. Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca, porque no se trata de mí, se trata de Él. Amén. Necesitamos recordar cada día Gálatas 2:20, donde dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, hermanos. Jesús dijo, fueron 10 los que fueron sanados. Los otros 9, ¿dónde están? Tanto el Señor ha hecho por ti, tanto el Señor ha hecho por mí. Y a veces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? A veces nos desenfocamos con tanta facilidad.
seremos de los 9 en este tiempo. Cuando somos sencillos, humildes y agradecidos, emanamos la gracia de Dios, emanamos la gracia del Señor. Necesitamos en este tiempo seguir el consejo de nuestro Señor cuando dijo: ejemplos he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. El Señor dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Necesitamos permitir que ese fruto del Espíritu de mansedumbre, de templanza, de amor en nosotros brote. Que brote. El Señor ha depositado en nuestros corazones. Necesitamos acercarnos al Espíritu Santo y necesitamos decirle: Señor, necesitamos tu ayuda. Dependemos de ti. Señor, sin ti yo nada puedo hacer. Ayúdame. Te necesito cada día. Cada instante te necesito, Señor. En todo tiempo te necesito. No digamos: Señor, te necesito solamente cuando tengo un problema. Señor, te necesito cuando tengo una dolencia. O Señor, te necesito porque me hicieron un diagnóstico médico. O Señor, te necesito porque mi familia está apartada. Señor, te necesito porque no tengo trabajo. O Señor, te necesito porque me quedé sin empleo y ahora ¿qué voy a hacer? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Seamos agradecidos, no hagamos como los 9 leprosos que fueron sanados, pero luego de haber recibido el favor de Dios se alejaron del Señor, cada uno a lo suyo. Este es un tiempo muy difícil el que estamos viviendo, y si nosotros no nos enfocamos en los asuntos del Señor con seriedad y con autoridad, muchos seremos desviados. La palabra nos dice que si en aquellos tiempos los tiempos no fueren acortados, ni aún los escogidos serían salvos. Y el Señor añade y dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Dónde está puesta nuestra confianza y nuestra mirada? ¿Dónde está puesta? En nosotros mismos. Si nuestra mirada y nuestra confianza está puesta en nosotros mismos, estamos mal. Necesitamos poner toda nuestra confianza y toda nuestra dependencia en Dios, en Él. Él es soberano, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Para Él no hay nada imposible. Él es Dios y nada es como Él. Dios no comparte su gloria con nadie. Necesitamos aprender que somos instrumentos de Él. Instrumentos de Él para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Él es el que ha de recibir toda la gloria y toda la honra. Entre los 10 leprosos seguramente estaban los que no conocían al Señor, pero también estaban los que conocían al Señor. ¿Dónde, en qué y en quién estaban los corazones de aquellos 9 leprosos que fueron sanados? Cuando no pudieron detenerse nuevamente al Señor para darle gracias y gloria por haber concedido la petición de su necesidad. En Colosenses el capítulo 1 del 16 al 17 nos enseña que todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho, nos dice en Juan el capítulo 1 el verso 3. Colosenses 3:15 nos dice: seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Así que el mayor regalo que Dios nos ha podido dar es Él mismo. Es Él mismo. Y los cristianos agradecidos creceremos en el conocimiento y la gracia de Dios. Necesitamos ser agradecidos, pueblo. Necesitamos agradecerle a Dios cada instante, cada segundo de nuestra vida. Necesitamos ser agradecidos con Dios nuestro Padre, y necesitamos ser agradecidos con el prójimo. A veces creemos que todo lo merecemos. No agradecemos nada. A veces caminamos como engreídos, hermanos.
Eso no es lo que el Señor desea. Él quiere que seamos un pueblo agradecido. Que hagamos como ese un leproso, uno, que después de haber sanado, regresó a Él y se postró ante sus pies y le dio gracias y glorificó a Dios. Cuando Dios te bendice, cuando Dios me bendice, es para que nos mantengamos pegados a Él, a la vid verdadera, no es para que nos alejemos. No es para que nuestra autoestima crezca, para creernos que somos los más poderosos y los más grandes. El grande y el poderoso es Él. La creación, dice el libro de Romanos, aguarda ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es a los hijos de Dios a quienes Dios le ha encomendado el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? A nosotros, a los hijos de Dios, a los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro único Señor, a los hijos de Dios, a los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, de quienes nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, del que dice la palabra del Señor que ahora somos nación santo, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Al pueblo de Dios, a nosotros se nos ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación, para reconciliar al hombre con Dios por medio de la predicación de la palabra de Dios. A los redimidos, amén. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos alcancen el arrepentimiento. Necesitamos todos escuchar la palabra del Señor, porque es por fe, es por el oír la palabra de Dios. Jesús nos dice, por tanto, id, iglesia, no te detengas. Este no es tiempo para que la iglesia esté peleando entre sí. Este no es tiempo para que tengamos discordia tirándose uno a otro, no, es tiempo para que la iglesia de Jesucristo esté unida, para que el cuerpo de Cristo esté unido, no dividido. El cuerpo de Cristo esté unido, no dividido. No estoy hablando de religiones, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Amén. Estoy hablando de los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, lavados por la sangre del Cordero. Amén. El pueblo de Dios unido jamás será vencido, porque Dios es poderoso y todo lo que el Señor ha escrito en su palabra se cumplirá. Dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor en este tiempo. Seamos mansos, seamos humildes. Recibamos a las personas con amor. Nosotros no hemos sido llamados a condenar a nadie. El mismo Jesús dijo, yo no condeno a nadie, sino que la palabra del Señor nos juzga, la propia palabra del Señor, no nosotros. Nosotros hemos sido llamados a extender nuestra mano, a levantar al caído, a restaurar, a sanar, a ayudar, a ser instrumentos de honra para Dios, a levantar manos santas delante de su presencia, esperando siempre su oportuno socorro. No dejes de acercarte al Señor para orar, porque necesitamos hablar con el Padre. Es imposible que usted esté en su casa con su esposa y no hable con ella. No es posible que usted esté en su casa con sus hijos y no hable con ellos. No es posible que usted esté en su trabajo, en su empleo y no hable con sus compañeros de trabajo. No es posible que usted se congregue en la iglesia y no tenga coinonía con los hermanos. No es posible que usted se congregue en la casa de Dios y no escuche la palabra. Cuando escuchamos la palabra del Señor, el Señor nos habla nuestras vidas. Necesitamos darle gracias al Señor por lo bueno y por lo maravilloso que Él es. Porque solamente Él es digno de recibir toda la gloria. Y luego de haber hecho todo lo que hemos hecho, digamos como dice Pablo en la palabra, siervos inútiles somos, porque lo que tenía que hacer, eso hice. Hermano, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que pensemos
de nosotros mismos con cordura. Respondamos al llamado que el Señor nos hace en este día. Respondamos al llamado que el Señor nos hace en este tiempo. Seamos un pueblo entendido, agradecidos, dando por gracia de lo que por gracia hemos recibido de parte del Señor. Padre, te pido que seas tú obrando en las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Padre amado, que te glorifiques, Señor, en las vidas, Señor, de los amigos que escuchan esta palabra. Necesitamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción a nuestras vidas, afirmando y estableciendo, Señor, nuestro espíritu, Señor. Que el llamado, Padre, que tú has hecho a tu iglesia en este tiempo sea uno del cual nosotros respondamos, Señor. Que seamos agradecidos, que dependamos, Señor, en todo tiempo de ti. Te damos gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Tú has tenido cuidado de nosotros, Señor. Tú nos has defendido. Y pronto, Señor, pronto nos reuniremos contigo en el cielo, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a seguir lavando nuestras ropas para tener derecho a entrar por tus puertas en la ciudad. Anhelamos ese momento glorioso, Señor, y tú no quieres, Padre, que ninguno se pierda. Ayúdanos, Señor, a no enfocarnos tanto en las situaciones que nos agobian cada día. Ayúdanos, Señor, a no perder la perspectiva, Padre amado. Somos peregrinos y pasajeros en este tiempo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por cada vida. Dios te bendiga, amado hermano y amigo que escucha esta palabra. Espero que hayan sido edificados y bendecidos, fortalecidos por la palabra del Señor. Les hablo desde la iglesia Ciudad del Reino, ubicada en la carretera número 1, extensión Villa Blanca, el edificio Camay. Al cruzar la calle de TJ Maxx, reciban un saludo especial de parte de nuestro pastor general, Alfonso Santiago Peters. Un abrazo y una invitación muy especial para todos ustedes, de nuestro pastor también y de toda la congregación, de todos los líderes y los hermanos de nuestra casa. Nos congregamos todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 12:15 de la tarde. Si usted no tiene un lugar donde congregarse o está buscando un lugar donde congregarse, pues les invitamos a que nos visiten. Serán para nosotros una bendición recibirles en la casa del Señor, para compartir la palabra de Dios en la presencia del Señor. Sabemos que el Espíritu Santo obrará en la necesidad de cada uno de nosotros. Mañana jueves tenemos un culto especial bajo el tema Creando conciencia sobre quién eres en Dios. Así que le hago una invitación especial. Usted puede venir con su familia, puede venir con un amigo, traiga un invitado y comparta con nosotros mañana a las 7:30 de la noche en la casa de Dios. En la casa de Dios es también tu casa. Así que los esperamos. Le damos las gracias nuevamente. Que Dios te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesús, hasta el próximo miércoles a la misma hora, desde las 3 de la tarde, donde compartiremos otra palabra del Señor en su segmento Reforzando las Estacas. Dios te bendiga, amado hermano y amigo.